Amados hermanos y amigos todos, como decíamos en la mañana, nos sentimos muy felices y muy honrados al poder estar de nuevo en esta congregación en una actividad de evangelismo, porque dijimos y repetimos que el evangelismo es la razón de ser de la iglesia. La iglesia no existe para otra cosa que para predicar el evangelio. Somos la embajada del reino de los cielos en la tierra. Dios ha puesto su iglesia en este mundo para proclamar el evangelio al mundo. Me alegro mucho de saludar a estos hermanos brasileños. He estado en Brasil en 2 ocasiones. La primera fue a una consulta en el año 1992, recién yo electo presidente de la Convención Bautista de Occidente en Cuba. Fuimos a una cita, una consulta de líderes de América Central, el Caribe, y fue allí en Río de Janeiro. En esa ocasión visitamos la iglesia del doctor Fanini en Niterói. Él era en ese momento presidente de la Alianza Bautista Mundial y éramos viejos amigos. Después, años más tarde, en el 1995, fui con mi esposa a Campina. Estuvimos en Campina todo un mes, 30 días. No alargué los huesos ahí de milagro, que yo fue día y noche. Un viejo amigo mío que por cierto está para partir con el Señor, el doctor Pablo Fernández, quizás alguno lo recuerda, un dentista cristiano, pero que dedicó su vida a servir al Señor. Y él nos llevó, a mi esposa y a mí, tuvimos un mes entero. Visitamos más de 40 iglesias, porque había domingo, estábamos en 3 iglesias. Fue una linda experiencia. Y ahí comenzó nuestra relación con la Junta de Misiones Mundiales de Brasil, que es, y lo digo para honrar a los brasileños, la tercera junta misionera que más misioneros tiene en el mundo. Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil. Un aplauso para Brasil. Una nación del tercer mundo, pero que ha tomado en serio la proclamación del evangelio. Cientos de estos misioneros están en el mundo, nos ayudaron muchísimo económicamente, sobre todo cuando organizamos la Junta de Misiones de Cuba Occidental. Así que nuestro reconocimiento a estos hermanos que llevan en el ADN de ellos las misiones. La iglesia tiene que ser una iglesia misionera. Creo que eso lo dijo Moody, uno de esos gigantes. Cuando la iglesia pierde su razón de ser, ya no es iglesia, es otra cosa, mis hermanos. Por eso felicito a esta iglesia, a su pastor, por estas actividades misioneras del día 31 y de todos los días, hermano. La iglesia está en combate todos los días. Esto es una guerra diaria contra el pecado. Y les animo a que no una vez al año, cada vez que puedan, tengan actividades en la calle. La iglesia ha perdido la calle. Tenemos que volver a la calle, mis hermanos. El mundo nos ha metido aquí, en las 4 paredes. El león en la jaula no hace nada. La iglesia en el templo se edifica, pero donde se da la batalla es en el campo, allá afuera, y es donde la iglesia tiene que hacer su obra. Y Miami necesita mucho de una iglesia como esta, con recursos, con entusiasmo, para llevar a los pies de Cristo a nuestra ciudad. Estamos en el mes de la hispanidad. Decíamos que el mes de octubre, hace ya muchos años, se ha escogido en Estados Unidos para ser el mes de la herencia hispana. La razón es obvia. Este país, lo dije hace un rato, es el segundo país del mundo hispano. Increíble. Aquí hay 60 millones de hispanos. Solo México nos adelanta en cantidad de hispanos. Por eso es que esta nación, hermano, tiene que tener sus ojos puestos en los hispanos. Y algún día habrá un presidente hispano, para que ustedes lo sepan. Será este niño, será otro, pero un día Dios va a poner en la Casa Blanca a un cristiano hispano. La otra razón, porque este mes de octubre es el mes de la hispanidad, es por el Columbus Day, el 12 de octubre, el descubrimiento de América. Este mes de octubre es el mes que recuerda aquella epopeya, aquella hazaña excepcional del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Esta biografía la acabo de leer, por cierto, la tenía hacía años y no la había leído, escrita por un americano, por cierto,
donde aprendí en este libro un aspecto que no conocía de la vida de Colón, su aspecto espiritual. Era un hombre espiritual, no era solamente un marinero y un comerciante, era un hombre que tenía temor de Dios. Y una de las cosas que le hizo traer a América, es decir, buscar extender el evangelio por este mundo, era porque él era un hombre creyente. La tarea de la iglesia, mis hermanos, es predicar a Jesucristo, porque el mundo no conoce a Cristo. Qué triste, mis hermanos, que vivimos ahora en el siglo de las luces, en el siglo XX, en el XXI, con todos los adelantos, tenemos millones de hombres y mujeres que no conocen a Jesucristo, mi hermano. Y si no conoces a Cristo, estás perdido. Sin Cristo no hay esperanza. Este mundo, mis hermanos, la única esperanza es Cristo. No hay otra solución. La agenda humana se ha agotado. Solo el reino de Dios tiene esperanza. Y ustedes lo conocen. Ustedes son la agencia misionera del reino de Dios. Hablando del tema de los descubrimientos, pues fuimos a la Biblia y encontramos en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, allí Jesús nos da una lista de varias parábolas. Hay como 5 o 6 parábolas en el capítulo 13 de Mateo. Está la parábola del sembrador, está la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, el trigo y la cizaña. Pero al final hay 2 parábolas que quiero leer y están allí en los versículos 44, 45 y 46 de Mateo 13, que dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Después dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. No sé si se fijaron que en la portada del boletín está una perla. Qué bonito, felicito al que hizo el boletín. Por ahí está una perla, una gran perla, una perla preciosa. Fue y vendió todo lo que tenía y compró aquella perla. El tesoro y la perla. Cristo es el tesoro escondido. Cristo es la perla, mis hermanos, que tú y yo tenemos y que el mundo no conoce. Y que es tarea nuestra darla a conocer. Es tarea nuestra que el mundo sepa que Cristo es la única esperanza. Hablando de descubrimientos, la Biblia nos cuenta varias historias de hombres y mujeres que un día descubrieron a Cristo. Descubrieron la perla de gran precio. Descubrieron el tesoro escondido. Pero para descubrirlo tuvieron que dejar algo. Siempre seguir a Cristo tiene un precio. No te olvides, mi hermano. Y ese precio a veces será doloroso. A veces habrá que dejar actividades, amistades y muchas cosas que nos estorban en la vida cristiana cercana al Señor. Yo escogí por lo menos 3 personajes de la Biblia que hicieron el gran descubrimiento. Por eso titulamos así el mensaje de la mañana, el gran descubrimiento. Si tú tienes cualquier cosa y no tienes a Cristo, estás perdido sencillamente, mi hermano. De ahí la importancia de que la iglesia, de que esta iglesia, Coral Park, proclame el evangelio. La primera persona que escogimos para ilustrar esto de descubrir a Cristo fue una mujer. Mi respeto a las damas, pero aquí aparece la historia de una mujer y la Biblia, que es muy respetuosa, no dice el nombre de la mujer, afortunadamente, para que no haya cualquier comparación con personas vivas o muertas, es pura coincidencia. Y ahí encontramos en el capítulo 4 de Juan la famosa entrevista entre Jesús y la mujer samaritana. La historia es muy conocida. Jesús está cansado del camino. Jesús se cansaba. Los pastores se cansan a veces. Qué bueno que esta iglesia reconoció hoy a sus pastores, hermano. Son seres humanos como otro cualquiera, que se enferman, que necesitan dormir, que necesitan tener los descansos normales y que a veces abusamos de ellos. Lo sé porque he sido pastor por 65 años. Jesús estaba cansado, una larga caminata, y llegó a un pozo. Casi siempre estos pozos estaban a la entrada o salida de los pueblos. Y allí llegó Jesús y llegó en la tarde, horas de la tarde. Y de pronto llega una mujer. Hemos leído y hemos aprendido que generalmente las mujeres decentes iban a buscar el agua por la mañana, con la frejita, ¿no? Con la frejita.
Por la tarde, con un sol que rajaba las piedras, no era fácil. Pero se aparece esta mujer. ¿Por qué esta mujer fue por la tarde? Bueno, la Biblia no nos lo dice enseguida. La mujer no era muy bienvenida en el resto de la comunidad. La especialidad de ella era quitarle los maridos a otra. ¿Viste qué especialidad? Quitarle los maridos. Y ya iba por 5 veces al bate, ya iba por 5, campeona olímpica. Dice allí que ya había tenido 5 maridos. La niña era calzaba unos puntos especiales. Y esta mujer, una mujer, por supuesto, despreciada por la sociedad, una sociedad tan rígida como la de aquella época. Hoy no, hoy es una santa, esto es una gracia hoy, tener 5 o 6 maridos, ¿no? Pero no era así en aquellos tiempos. Y esta mujer pecadora nos ilustra, hermano, la primera cosa que quiero en esta mañana plantear. Esta mujer descubrió que en el sexo y en los placeres carnales no está la felicidad. Esta mujer había experimentado todo lo que se puede experimentar en ese campo, pero se encontró con Jesús, hermano, y Jesús le dijo: mujer, el que bebe de esa agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Y ella dijo: dame de esa agua, Señor. Qué bueno, hermano, que aquella mujer fue transformada por el poder de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo conté en el primer culto que en mi último pastorado bauticé a una mujer que había sido una prostituta. Ella me contó su historia. Me acuerdo que mi esposa y yo la visitamos. Ella vivía en una cuartería. Los cubanos saben lo que es una cuartería. Un lugar, por cierto, bastante difícil. Y ella nos contó cómo había sido su vida, hasta que un día una cristiana no tuvo prejuicio en invitarla. A veces tenemos prejuicio, mi hermano. No invitamos a la gente mala, y Jesús lo dijo bien claro: los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. Y el mundo está enfermo, tú lo sabes, mi hermano. Vivimos en un mundo enfermo, vivimos en un mundo que agoniza, y la iglesia tiene la responsabilidad, la tarea, la encomienda de Dios, el reto de Dios, el desafío de Dios de ir a esa gente, mis hermanos. La sangre de Cristo nos limpia de todo poder, y aquella mujer fue transformada, y aquella mujer descubrió ese día que la carne no funciona, que el sexo tiene valores preciosos, pero que el pecado lo ha echado a perder. Ustedes son testigos igual que yo de este desbordamiento. Yo tengo el nombre de un río. Oigan, un río desbordado acaba con la quinta y con los mangos, y el sexo se nos ha desbordado, se nos ha ido de la mano ya, hermano. Es una cuestión realmente increíble. En estos días vi por la televisión, por el noticiero, un médico que estaba casi llorando. El médico decía él que él nunca había visto un caso como el que le trajeron, una niña de 2 años violada. Dijo: esto es una cosa horrible. El hombre estaba casi llorando, al borde del shock. Nunca había visto una salvajada como eso. Se imagina, una niña de 2 años violada, mi hermano. Oímos nada más que hablar de homosexualismo, de violencia doméstica, de crímenes pasionales, la pornografía, en fin, el pecado se ha metido en el sexo, hermano. Una cosa que es una bendición de Dios, la familia, los hijos, que es regalo de Dios. Yo tuve casado 53 años, qué recuerdo más grande tengo de mi esposa, de mis hijos, qué bendición, el matrimonio, la familia. Ese es el plan de Dios. En el corazón de Dios estaba el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el plan de Dios. El matrimonio heterosexual, no el matrimonio homosexual, sea un disparate del diablo, mi hermano. Y tenemos que decirlo con todo valor. No podemos apoyar esa agenda gay. Eso es algo diabólico, mis hermanos. Amamos a esas personas, sentimos compasión por ellas, pero hermano, no podemos aprobar ese plan diabólico, hermano. El hombre ha creado un fantasma, una cosa horrible, pero Dios ha creado el matrimonio santo y puro. El sexo es una bendición, pero esta sociedad en que vivimos, que es una suciedad, vivimos en una sociedad que es una suciedad, ha manchado, hermano, y bueno, el apóstol Pablo, el autor de Hebreo, habla allí de el lecho sin mancilla. Qué triste, mis hermanos, que hoy es muy difícil hallar un lecho sin mancilla. El adulterio, el engaño, las novelas. No hay una novela, Dios mío, que no tenga la violencia doméstica, que no tenga el homosexualismo, que no tenga el adulterio. Tenemos, hermanos, que como cristianos sentir compasión por un mundo que está lleno de ese pecado horrible.
La mujer samaritana descubrió que Cristo es el regalo de Dios. Y en Jesucristo ella fue salva, y la historia tiene que reconocer que aquella mujer se convirtió en la primera misionera del cristianismo. Ella salió de ahí a sus amigos, a sus antiguos clientes, a decirle: venid para que vean un hombre que me ha dicho lo que soy, es el Mesías, hermano. Qué bendición que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar los peores pecados. La segunda persona que hemos escogido era un ladrón. Jesús se especializó en salvar ladrones, salvó al ladrón en la cruz. Ya allí, para partir allí en la cruz, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, mi hermano. La iglesia cristiana tiene que acercarse a la gente, aunque sean gente de mal vivir, mis hermanos. Hacemos la tarea casi siempre, escogemos nuestros amigos. Invito a la iglesia a este amigo porque es una buena persona. No, hombre, no. El peor pecador es el que necesita, todos necesitan de Cristo, pero el peor pecador más que ninguno. Zaqueo era un ladrón, era un hombre que extorsionaba, usted lo sabe la historia, está ahí en Lucas 19, cobraba impuestos y nada menos que lo cobraba para el imperio romano. Era un traidor. Era una persona que era odiada por su pueblo. En Cuba hay un refrán que dice que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y él se embolsillaba parte de lo que cobraba. Pero a ese hombre Jesús se acercó también. Y allí en Jericó, cuando lo vio en el árbol, le dijo: oye, Zaqueo, bájate de ahí, que hoy estaré contigo en tu casa. Hoy voy a cenar en tu casa. Jesús invitó. ¿Sabe que a veces los pastores se invitan a comer? Yo me invito a ratico. Ahora no, porque no soy pastor, pero antes cuando era pastor, digo: hermano, me quedo a aportar aquí hoy. Lo que haya, no importa. Y era para poder confraternizar. Zaqueo recibió aquel día el más grande honor. Jesús fue a su casa. Y aquel hombre, mis hermanos, que vivió una vida miserable, que vivía una vida afanada al dinero, ese día descubrió que Jesucristo era el gran tesoro escondido. Y era la perla escondida. Y ese día tomó la decisión más grande de su vida: seguir a Jesucristo. Y allí, ante el asombro de todo el mundo, dijo: Señor, para que todo el mundo lo oiga, si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y de pronto el avaro se convirtió en un filántropo. Un hombre que antes se fajaba por un centavo, ahora estaba dando la mitad de su fortuna, porque había encontrado el tesoro escondido. Qué bueno que si tú y yo tenemos el tesoro escondido, lo compartamos con otras personas, mis hermanos, y le digamos a otros: yo también encontré al tesoro escondido. Zaqueo, lo dije en el primer culto, cuando pienso en saqueo con Z, pienso en saqueo con S, porque desgraciadamente vivimos en un mundo de saqueadores, si usted no lo sabe. La tercera persona que escogí como ilustración, aparte de la mujer samaritana y de Zaqueo, fue nada menos que un asesino, mis hermanos. Nos horrorizamos cuando oímos la palabra asesino. Saulo de Tarso era un asesino. Las manos de Saulo de Tarso se habían teñido con la sangre del diácono Esteban. Iba para Damasco, lo dice ahí el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. El lobo iba a devorar las ovejas, pero a mitad de camino se encontró con el buen pastor que lo paró en seco, mis hermanos. Y aquel día el diablo, representando en la persona de Saulo de Tarso, se derrumbó. Y donde antes estaba Saulo de Tarso, ahora se levantó el apóstol Pablo. Y eso lo hace Cristo, mis hermanos. Eso lo hace la sangre de Cristo, que tiene poder, mis hermanos. Y aquel hombre, mi hermano, transformado, llegó a ser el campeón del cristianismo. Dicen los teólogos, los estudiosos, que Cristo es el que proveyó las grandes verdades cristianas, pero Pablo elaboró las grandes doctrinas cristianas. Y el mundo no podrá olvidar nunca al apóstol Pablo, aquel hombre enfermizo, aquel hombre que él mismo dice que tenía una apariencia física nada deseable. Aquel hombre que pasó por las prisiones romanas, aquel hombre que tuvo que enfrentarse al monstruo que era el imperio romano, pero aquel hombre, mis hermanos, había encontrado el tesoro escondido y por eso tenía valor y fuerza para predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y pudiéramos, hermanos, seguir. Encontramos en la Biblia y fuera de la Biblia hombres y mujeres que un día encontraron
el tesoro escondido. Si tú eres cristiano, tienes que haber encontrado el tesoro escondido. ¿Cuántos tienen ya aquí el tesoro escondido? ¿Cuántos ya de ustedes han encontrado en Cristo su Salvador? Su única esperanza, su única razón de ser. Hermano, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una relación fría, no es una relación intelectual con Cristo. La vida cristiana es lo que Pablo decía en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es haber encontrado el tesoro escondido. Cuando Cristo ocupa el centro de tu vida, necesitamos, hermanos, cristianos cristocéntricos, donde Cristo sea el centro de nuestras vidas. Lamentablemente, mis hermanos, lo digo con dolor, conocí a Cristo a los 14 años y tengo 82, y sé lo que es la vida cristiana, y sé que no hay vida más preciosa ni más gloriosa, pero que no se puede vivir a expensas nuestras. No tenemos fuerza para vivir la vida cristiana. Necesitamos a Cristo. Necesitamos, hermanos, que Cristo esté en nosotros, que Él sea el capitán de nuestra nave. Hablando de nuevo de los descubrimientos, cuando Colón hizo su viaje, y es una historia, hermanos, preciosa que vale la pena leer. Inclusive hizo gestiones con Portugal antes que los reyes de España le dieran el sí y le dieran su apoyo. Él fue a ver al rey Juan de Portugal, que en aquella época era una potencia marítima. Y cuando él encontró el apoyo, se dio cuenta, hermanos, que la tarea era una tarea de gigante. Él tenía conocimientos náuticos. Aunque era hijo de un tejedor italiano de telas, desde pequeño, dice ya que a los 17 años se embarcó por primera vez en un barco que atravesaba el Mediterráneo. Recientemente estuve en España y tuve el gozo de visitar y meter los pies en el Mediterráneo para recordar el mar donde el apóstol Pablo viajó muchas veces. Y este hombre él reclamó para sí un título: almirante de los mares océanos. Y muchos no sabían por qué. Era un hombre experimentado en cuestiones marítimas. Era un estudioso de las cartas marítimas. Era un hombre que tenía temor de Dios y había encontrado en la Biblia, en Isaías 40, que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando las universidades todavía creían en que la tierra era plana, él había leído en la palabra de Dios que la tierra era redonda. Y eso le animó y le fortaleció en la gran empresa que iba a emprender. Amados hermanos, si tú eres cristiano, tienes que haber encontrado el tesoro escondido. Pero por favor, no te quedes con él. No te quedes egoístamente con ese tesoro. Compártelo con otros, mis hermanos. Esa es la responsabilidad, el privilegio que Dios nos ha dado como pueblo de Dios. Nos ha entregado, mis hermanos, el tesoro más grande. Nos entregó a su Hijo Jesucristo. El regalo de Dios, mis hermanos. Pero no nos quedemos con él. Compartámoslo con otros. Y esa es la tarea de cada creyente, mis hermanos. El diablo nos ha hecho creer que es tarea de especialistas, que es tarea de evangelistas, que es tarea de pastores. ¡No! Eso es una mentira del diablo. Predicar el evangelio es tarea de todo creyente. La gran comisión fue dada a todo creyente. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es tarea de todo creyente. Donde Dios te ponga, mi hermano. A mí me puso 5 años en una prisión y allí predicamos a Jesucristo. Cuando mi esposa enfermó, estuvimos 2 o 3 años de hospitales en hospitales y allí predicamos a Jesucristo. Y donde Dios te ponga, predica a Jesucristo con tu vida, mis hermanos. El mejor sermón que se predica no es el que yo predico aquí, es el que mañana tú vas a predicar allí en tu centro de trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, donde la gente te ve vivir. La gente ya no quiere oír, la gente quiere ver. Hombres y mujeres que sean Cristos que caminen por la calle. Hombres y mujeres que sean epístolas vivientes. Hombres y mujeres que reflejen la luz de Cristo, mi hermano. En este mundo oscuro en que vivimos, en este mundo que es un basurero, en este mundo que es un muladar, en este mundo, mis hermanos, que es un pantano pestilente, la luz de Cristo tiene que brillar a través de ti y de mí. La gente no viene a la iglesia. El ladrón no va a ver al policía, no le nace. Tenemos que ir a buscar al pecador. Este acto del día 31, Dios los bendiga, pastor.
tengan todos los meses un 31, todos los meses una actividad. Pero cada uno de ustedes, mis hermanos, allí donde otros te ven vivir, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en el mercado, donde Dios te ponga, brilla con la luz de Cristo. El mundo quiere ver hombres y mujeres que brillan con la luz de Cristo. Hombres y mujeres que buscan el tesoro. A veces los tesoros están escondidos. Bueno, este estaba escondido. Yo conté en el primer culto de un señor que yo visitaba, después lo bauticé, pero en esa época todavía no era bautizado. Era un hombre pobre, un campesino, era un guataqueador. La guataca o asadón es un instrumento para cortar la hierba en los campos de trabajo. En Cuba se usa mucho, en Brasil también se usa, en los países nuestros. Y él me contaba que un día, bueno, todo vino porque un día voy a su casa a visitarlo y lo veo con un ventilador. Tener como un ventilador era un lujo. Le dije, fulano, y este ventilador, digo, ¿con qué muerto hablaste? Dice, no hablé con ningún muerto. Te voy a contar, pastor. Dice, yo estaba sentado esperando que la carreta me recogiera, una carreta que llevaba trabajadores, un tractor, y de pronto veo una cosa que brillaba a la luz del sol. Dice, había llovido mucho el día antes, había habido una tormenta, y parece que llovió tanto, y había una botija escondida. Eso era algo muy antiguo en Cuba. Las monedas españolas de oro circularon en Cuba hasta el año 1915. Ya en el 15 se abolió y se hizo moneda nacional. Pero las monedas de oro, la más famosa era el centén. Algunos viejos quizás recordarán el centén. Y me cuenta este amigo mío que estando sentado allí, ve una cosita que brillaba así. Y cuando mira, se da cuenta que era una moneda de oro. Le dieron un ventilador, el gobierno le dio un ventilador por la moneda de oro. Pero la moraleja está, esa moneda estaba escondida. Hizo falta un aguacero torrencial, hizo falta una tormenta para sacar a flote el tesoro escondido. ¿Sabes una cosa? Que Dios trabaja así. A veces en tu vida tiene que venir una tormenta y tiene que venir la muerte de un ser querido y tiene que venir la pérdida del trabajo y tiene que venir otras pérdidas para que tú puedas ver el tesoro escondido. Es a veces en la noche oscura cuando se ven mejor las estrellas. Y muchas veces Dios permite los sufrimientos, Dios permite las experiencias traumáticas, dolorosas, para que podamos encontrar el tesoro escondido. Han sido muchos, hermanos, los que a través de la historia han encontrado el tesoro escondido. Entre ellos yo. Yo tenía 14 años, era un muchacho criado en un hogar católico romano, de buenas costumbres, pero no conocía a Jesucristo. En mi casa solo se hablaba de María y de los santos. Pero un día alguien puso en mis manos un Nuevo Testamento y allí en la carta a los romanos hice mi triple descubrimiento. Descubrí primero que yo era un pecador. Con 14 años yo no sabía que yo era un pecador. Pero allí en Romanos 3:23 leí que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante descubrí que la paga del pecado es muerte. Y más adelante descubrí que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí me rendí a Cristo, mis hermanos. No podré olvidar, hermano, que era tarde en la noche, yo trabajaba hasta tarde. Y aquella madrugada leyendo el Nuevo Testamento empecé a llorar como un niño, porque sentí la gracia y el amor y la bendición de Dios. Ese día hice mi gran descubrimiento. Y decidí entregar mi vida a Jesucristo, mis hermanos. Y de eso hace 65 años. Y Él ha sido mi amigo fiel. Y puede ser también tu amigo fiel, mi hermano. Dios bendiga esta iglesia. Dios bendiga, hermanos, a cada creyente. Necesitamos vivir la vida cristiana victoriosa. El próximo 31 de octubre es un día histórico. Mucha gente no sabe lo que pasó en el mundo ese 31 de octubre del año 1517. Ese fue el día histórico en que un monje agustino, un hombre valiente, un hombre temeroso de Dios, descubrió en este libro, descubrió en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, Martín Lutero. Y ese día clavó allí en la puerta de su capilla de Wittenberg las famosas 95 tesis que cambiaron la historia del mundo. Ese día terminó la Edad Media y comenzó la Edad Moderna y el Renacimiento, mis hermanos, porque hubo un hombre valiente que encontró a Cristo y lo compartió con otros.
Hermanos, Dios ha puesto esta iglesia Coral Park en esta ciudad de Miami con la tarea gloriosa, con la tarea extraordinaria, con la tarea digna de ángeles de predicar a Jesucristo y a este crucificado, de compartir con otros el tesoro escondido. No podemos, hermanos, callarnos. No podemos, hermanos, sencillamente disfrutar nosotros y dejar que otros se pierdan. Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta cuando en el reino de los cielos haya vidas que se presenten que no oyeron porque tú y yo fuimos negligentes. Las misiones mundiales tienen un lugar importante en el plan de Dios. Pero todos no podemos ir a España. Yo acabo de llegar de España. Todo el mundo no puede ir a España ni puede ir a Brasil. Pero tú puedes ir a tu vecindario. Tú puedes ir allá a tu escuela mañana, a tu centro de trabajo, a tu vecindario y decirles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Esa es la tarea de cada creyente, mi hermano. Es la tarea tuya y la tarea mía. Compartir con otros el tesoro escondido. El regalo de Dios, mis hermanos. El Hijo de Dios vino a este mundo, dejó su trono en los cielos, nació en un pesebre apestoso, rústico, fue a una cruz horrible, fue sepultado en una tumba prestada, no tenía ni una tumba, pero Dios lo levantó de la tumba y hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy quiere que la iglesia, que su embajada, que su esposa brille con la luz de Cristo. Dios les ha puesto a ustedes aquí, mis hermanos. Esta es una tarea que los ángeles quisieran hacer, pero que Dios te ha permitido a ti y a mí hacer, mis hermanos. Dios bendiga esta iglesia, pastor. Dios bendiga a cada uno de sus miembros. Y permite el Señor que cada día, mis hermanos, sintamos la carga, sintamos el reto, sintamos el desafío que tenía el apóstol Pablo cuando decía a los corintios: ay de mí si no predico el evangelio. Hermanos, que Dios les bendiga y permite el Señor que este regalo ustedes lo puedan compartir con muchas personas. Quiero terminar, pero no sin antes dar la oportunidad, siempre lo hago, de si hay alguna persona. No vi muchas visitas, pero quizás haya una persona de visita. Cuando digo visita, es personas que todavía no han conocido a Jesucristo, personas que todavía no han tenido la bendición de decir: Señor, tú eres mi Salvador. Si hay aquí en esta mañana alguna persona que todavía no ha tenido esa bendición, ese gozo, esa experiencia bendita de encontrarse con Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana no está en nuestra agenda. Ya el pasado pasó. Ya el futuro no ha llegado. Hoy es el día de salvación. Hermanos, amigos, si hay aquí alguna persona que en esta mañana quiera decirle: Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Señor Jesucristo, yo quiero poner mi fe en ti, no en una religión, no en una iglesia, no en una filosofía humana, sino en el Cristo del Calvario. Si hay alguien esta mañana que quiera decirle a Cristo: Señor, tú eres mi tesoro escondido y hoy te voy a descubrir. Si hay alguien en ese caso, yo quiero invitarle para orar por ustedes allí donde usted está, que lo indique: Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Señor, yo quiero venir a tus caminos. Señor, yo quiero encontrar el tesoro escondido que por años no he podido encontrar. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera decirle: Cristo, yo te amo? Cristo, yo quiero ser tu discípulo. Cristo, yo quiero tener esta experiencia bendita de que tú seas mi Salvador. Si hay alguien allí, indíquelo de alguna manera. Acérquese al pastor, acérquese a algún diácono. A veces las personas tienen cierto temor de hacerlo. No tengas temor de decirle a Cristo: Cristo, ven a mi corazón, porque Él es el único que merece nuestra adoración y nuestra gratitud, porque Él dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hermanos, que Dios les bendiga. Adelante, iglesia Coral Park, que Estados Unidos, que la Florida y Miami sepan que aquí está el pueblo de Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.